Paz y gozo, mis hermanos. Nuevamente nos reunimos para seguir la lección del capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios, el cual estaremos desarrollando en este tiempo. Vamos a ir todos a segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Estaré leyendo en Reina Valera y alternando en otras traducciones si lo es necesario. Vamos a ir en el contexto. Acabamos de finalizar el capítulo 3 y pudimos ver al final que el versículo 16, que el apóstol viene hablando sobre el ministerio de Moisés, en el versículo 16 dice que cuando se conviertan al Señor, el velo se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Como por el Espíritu del Señor. Y obviamente, pues, pudimos ver que esa imagen es el carácter de Cristo. Pudimos ver que cuando las personas pues empiezan ya a experimentar esa gloria de Dios a través de Cristo, pues nosotros empezamos a ser transformados, porque empezamos a tener una relación directa con Él y empezamos a tener una transformación constante en nuestra vida diaria a la misma imagen del Señor. Eso es lo que nos viene hablando, finalizando el capítulo 3. Ahora vamos a estar en el capítulo 4, vamos a empezar a leer Reina Valera. Y el primer versículo dice así, por eso vamos a leer, estuvimos leyendo los últimos versículos del capítulo 3 para comenzar el contexto del capítulo 4. Y dice el verso 1, por lo cual teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y si lo voy a leer en otra traducción, en esta oportunidad la PET, y dice así: Dios por su misericordia nos ha encargado este trabajo y por eso no nos desanimamos. Hemos renunciado a hacer aquellas cosas vergonzosas que deben mantenerse en secreto. No usamos ninguna clase de trucos ni alteramos el mensaje de Dios. Por el contrario, enseñamos la verdad abiertamente y así a los ojos de Dios nos mostramos a todos tal como somos. Y podemos ver pues que esto va en el contexto de lo que viene hablando el apóstol en el capítulo 2 y capítulo 3 con el mismo tema de el evangelio correcto, y pues lo que ahora ellos predican conforme a ya ese velo que Dios quitó y esa relación que ahora tienen con el Señor Jesucristo. O sea, la contemplación del evangelio que les transforma o que nos transforma diariamente. Vamos a leer el versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio
de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Disculpa un poco que tengo alergia. Vamos a leer el verso 5, dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Por amor a Jesús. Entonces, que estamos viendo primeramente que esa imagen es Cristo mismo. Esa imagen es Cristo mismo. Por eso dice que ¿cuál es la imagen de Dios? Vamos a leer, perdón, el versículo 4. Dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Obviamente aquí el apóstol muestra que esa imagen es Cristo mismo, ¿verdad? La imagen de Dios. Y obviamente, que es lo que venimos viendo del capítulo anterior, cuando las personas se vuelven a Cristo, pasan de pues la gloria del antiguo pacto a una gloria mayor, que es el nuevo pacto. Pero hay personas que aún no se les ha revelado esta gloria. Y pues por eso el apóstol decía que en cierta manera esa carta de recomendación, que eran todos aquellos que habían creído, hacía considerar su ministerio. Por eso era importante que escucharan a Pablo en lugar de aquellos falsos maestros de Corintio. Por eso él decía, porque ellos no predican, o sea, ellos no se predican a sí mismos, sino que ellos predican a Jesucristo como Señor, y pues a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. O sea, que ese es el Evangelio, lo que ellos venían enseñando. No están pues adulterando la palabra, sino que realmente su vida y la vida de todos aquellos a los que ellos le han dado el Evangelio, que ya serían como esa carta, en el caso corintio, esa carta de recomendación, que sería una vida transformada, una vida conforme a ese recibimiento, esa buena noticia que había causado en ellos, pues ahora esa transformación de gloria en gloria que habla el versículo 18 del capítulo 13. Esa transformación de gloria en gloria que es a la misma imagen de nuestro Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo versículo ahora 6, el versículo 6. Vamos a seguir leyendo el versículo 6. El versículo 6 dice: porque Dios, que mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hay muchas personas que, bueno, he visto muchas teorías que hablan que este punto habla de la creación y los asemejan a lo que Dios dijo en Génesis con respecto a pues que en ese tiempo Cristo era la luz, y esa luz pues fue como habla el Evangelio de Juan, esa luz llegó a los hombres, ¿no? Pero vemos aquí que Pablo realmente quizás no se está refiriendo directamente al Génesis capítulo 1, sino está pues dando una referencia pues a que la gloria de Dios puede verse en el rostro de Jesucristo. La gloria de Dios puede verse en el rostro de Jesucristo, que es lo que estamos viendo desde el versículo 16 que leímos hasta este verso. O sea, la gloria de Dios nosotros la podemos ver en el rostro de Jesucristo, que es la imagen de Dios, y a nosotros, todos los que hemos creído en el Evangelio, se nos ha quitado el velo, porque ahora estamos en el nuevo pacto. ¿Qué se nos ha revelado? Bueno, Jesús es Dios, y pues las personas pueden conocer a Dios a través de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Es lo que nos dice pues el versículo, dice: porque Dios, que mandó desde las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones
para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En contexto, obviamente, vemos que pues todas las personas pueden conocer a Dios a través de Jesucristo. Por eso es que Él obviamente nos dijo que Él era la verdad, que Él era el camino y la vida. Vamos ahora a leer el versículo, estaré leyendo el versículo siguiente y dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en vuestros cuerpos. Y vemos que, bueno, primeramente nos habla en el versículo 7, primeramente nos dice que este tesoro, pues, o sea, este tesoro del Evangelio lo tenemos en vasos de barro, en vasos de barro. Es prácticamente como que él está ahora explicando como que otro punto, ¿no? Otro punto. Y dice que el nuevo pacto, o sea, o el aspecto de este nuevo pacto está llevándolo a un tesoro, ahora un tesoro. Y compara pues el tesoro también lo lleva a los predicadores, o por lo menos a las personas que han recibido ese tesoro, lo compara como personas frágiles, como vasijas de barro. Y cuando Pablo empieza a hablar de esa manera, habla de obviamente el poder de Dios, la fuerza de Cristo, que obra pues a través de la debilidad, a través de la debilidad. Y cuando las personas pues reciben ese poder de Dios, allí es donde Dios obra el milagro para que las personas regresen a Cristo, vayan a Cristo, vuelvan a Cristo en medio de las debilidades, en medio de las circunstancias, en medio de los sufrimientos. Como en el caso de Pablo, que fue fortalecido por Cristo, pues, y su esperanza era que el Cristo pues había sufrido por él, y obviamente él consideraba su propio sufrimiento como todos nosotros debemos considerarlo, considerar nuestro propio sufrimiento, nuestras propias adversidades, pruebas, circunstancias, todo lo que nos está sucediendo. Es como si fuese la cruz, es como que estuviésemos cargando la cruz, y considerar eso pues como llevar en nuestro cuerpo, así lo hacía Pablo, es lo que vemos acá, la muerte de Cristo, que es el versículo 10, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Todo nuestro sufrimiento, obviamente tenemos que considerarlo como llevar su cuerpo, como llevar, perdón, en nuestro cuerpo la muerte de Cristo. Entonces ahora Jesucristo resucitó de los muertos, y la resurrección de Jesús nos da a nosotros la fuerza, como se la daba a Pablo, para soportar todas las dificultades que podemos enfrentar a través o por la fidelidad que le tenemos a Jesús. Por eso también dice el versículo 10, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, y eso es a través, obviamente, de la resurrección. Entonces allí estamos viendo es el Evangelio expresado en esta situación, esta experiencia, por decirlo así, que el apóstol está hablando de la fragilidad pues de aquellos que son siervos, y del poder de Dios, que es como un tesoro, el Evangelio en este punto. Siempre nosotros, por lo menos cuando empieza el versículo 8, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Obviamente sí, estamos atribulados, pero tenemos la esperanza. Apuros, pero no desesperados, sí. Perseguidos, mas no desamparados. Y esto habla de la humildad, obviamente. La humildad de una persona que tiene a Cristo, porque sabe que su confianza está puesta en nuestro pastor. Él no nos va a faltar jamás.
¿Acaso necesitamos algo más? No, Él es todo lo que tenemos y es todo lo que necesitamos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo. Y dice ahora, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En nuestra carne mortal. Que es lo mismo, obviamente. Vamos ahora a leer el verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿Ven? Es importante cuando el Señor decía, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El padecer sufrimiento para nosotros, persecuciones, señalamientos, todo a causa del Evangelio es como cargar la muerte de Cristo en nuestro cuerpo. Y debemos considerarlo de esa manera, para que la vida de Jesús también se manifiesta en nosotros. Y así, por lo menos, podamos padecer todo con gozo, como lo hizo el Señor Jesús, que sería esa transformación que Dios va a hacer en nosotros a través de las dificultades para, pues, moldear nuestro carácter al carácter de Jesús, día a día y momento a momento, cada segundo de nuestras vidas. Vamos a leer verso 13. Verso 13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo que hablé, nosotros también creemos por lo que también hablamos. Vamos a leer este verso en otra traducción. Dice así, las escrituras dicen, tuve fe y por eso hablé, ya que tenemos el mismo espíritu de fe, nosotros también creemos y por eso hablamos. Luego dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El verso 14 en otra traducción dice, sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Pablo, que está dando aquí un ejemplo, ¿verdad? Que habla de las escrituras y dice que, pues, dice claramente, por eso teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Él está dando un ejemplo del Antiguo Testamento, obviamente leído o expresado sin ese velo, o sea, con el velo quitado, Es lo que nos está mostrando acá. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó a Jesús, a nosotros también nos resucitará. Entonces, vamos a leer un momento el Salmo 116. El Salmo 116 en el versículo 10. Dice así el versículo. Versículo 10. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Creí, por tanto hablé. La escritura dice, creí, por lo cual hablé. Es lo que está mostrando, pues, el apóstol aquí, ¿verdad? Ahora, la fe, obviamente, no es una fe general en Dios, sino fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador. Por eso es que Pablo está relacionando junto con el Salmo, que tienen el mismo espíritu, por lo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿verdad? Fíjense, Pablo está considerando, obviamente, que todas las cartas
obviamente todas sus cartas y obviamente toda la escritura, como lo dice Timoteo, está siendo inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que dice, pero teniendo el mismo Espíritu, o sea, todas están inspiradas por el mismo Espíritu Santo, el Nuevo Testamento tanto con el Antiguo Testamento. Pero ahora el centro de la fe es la resurrección de Jesús. Es la resurrección de Jesús. Por eso es que Pablo habla más abajo con respecto a que todos los creyentes también resucitarán. O sea, todos los creyentes, incluyéndose él, resucitarán. Y el mensaje al que se deben aferrar es al centro del Evangelio, que es la resurrección. Por eso es que está hablando de la muerte, obviamente todo lo que nosotros vamos a padecer en este tiempo, pues para que nosotros vayamos siendo cada día santificados, transformados. Todas las cosas que nos suceden, pues nos suceden para el bien del propósito por el cual fuimos llamados. Pero el centro de la fe, fíjense que aunque hay dos puntos, es la misma escritura, la misma inspiración, pero estamos viendo una con el velo, o sea, si se leería con el velo, y estamos viendo otra que se lee con el velo quitado, que es obviamente ahora Cristo siendo mostrado, ¿verdad? Como lo leímos al inicio, o sea, cuando se conviertan a Cristo, eso es capítulo 3, versículo 16, pero cuando se conviertan a Cristo, el velo se le quitará. Si leemos el Salmo con el velo, no lo entenderíamos y no pondríamos nuestra esperanza en la resurrección. Cuando lo leemos sin el velo, el centro de la fe es Cristo mismo. Y por lo mismo, la esperanza del Evangelio está pues en la resurrección, como lo dice el versículo 14 del capítulo que estamos estudiando. Dice, sabiendo que el que resucitó, entonces por eso voy a leerlo nuevamente todo ahora, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, que es el Salmo que acabamos de leer, 116:10, hablé. Nosotros también, dice el apóstol, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Ahora, verso 15 dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Y eso es lo que expresa el Salmo con el velo quitado, para que puedan verlo. Esa es la diferencia que dice el apóstol, que una cosa es cuando lo leemos con el velo y otra cosa es cuando la leemos sin el velo. Amén. Entonces, por eso es que nosotros debemos estar aferrados al Evangelio, y pues Jesús, que resucitó de entre los muertos, mediante la fe en Él, todos nosotros también tenemos la misma esperanza en la resurrección. Por eso es que la esperanza de un creyente, como también lo vimos en el estudio pasado, en el capítulo 1 de la segunda epístola, los ojos de Pablo están puestos en el Dios que resucita a los muertos. Por eso es que la esperanza de un creyente tiene que estar en la resurrección, para que en ese momento podamos estar en la presencia de Dios por la eternidad. Por eso esta realidad, esta esperanza nos debe llamar a qué, como lo dice el capítulo 3, versículo 18, nos debe llamar a una vida responsable, pues toda nuestra vida terrenal, toda nuestra peregrinación, pues como lo dice la palabra, en algún momento vamos a estar todos compadeciendo ante Dios. Todos debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo 5, específicamente en el verso 10. Lo voy a leer un momento, que lo tengo aquí, lo tengo acá, voy a leerlo. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, que la esperanza de la resurrección va a ayudar a todos los creyentes, pues, e incluso en esta carta a todos los corintios, a restaurar la relación con
Cristo aquí en la tierra, en todas las circunstancias, incluyendo pues cuando un pecador es restaurado por medio del arrepentimiento, y eso pues también aplica cuando la congregación ayuda, como fue en el caso del capítulo 2. Entonces, toda esta carta, obviamente, ¿cuál es el propósito hasta ahora que hemos visto? Después, guiar al cristiano de Corintio y a todos nosotros, obviamente, a que nosotros tengamos una relación correcta con Cristo a través de la palabra. Pero a través de la palabra, donde podamos ver a Cristo, pues como la misma imagen de Dios. La imagen de Dios que Dios pues ha colocado en nuestros corazones, y que podamos obviamente tener la relación correcta a través de el mensaje, la buena noticia, el mensaje correcto. Vamos a seguir leyendo. Ahora, por tanto, versículo 16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Estos 3 versículos, bueno, creo que se pueden entender en contexto. Si ustedes han venido siguiendo, creo que estos 3 versículos se pueden entender claramente sin que haya ninguna interpretación privada y ninguna confusión, porque creo que la misma palabra los revela. Pero vamos a dar unos puntitos ahí de estos 3 versos finales, y vemos cómo primeramente el apóstol habla pues con respecto a su experiencia, y ya hemos visto bastante cuál es su experiencia, y por eso dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿no? Y él está hablando como en experiencia propia, que es la misma imagen, dando un ejemplo, pero en la misma imagen de todos los creyentes. Nosotros tenemos un yo exterior, ¿verdad? Débil, y que se va a desgastar, pues débil, que es corrupto, que es nuestra naturaleza exterior, nuestra humanidad. Y como lo está diciendo, obviamente no desmayamos, entendiendo eso, que nuestro hombre exterior se va a desgastar, pero también prácticamente volvemos al inicio del capítulo, porque dice que Cristo, en la fuerza del poder de Dios, va a obrar a través de ¿qué? De la debilidad del cristiano. Entonces, por eso es que la esperanza que Dios nos ha dado de vida eterna a través de la resurrección, sabemos que esta vida terrenal solamente es breve. O sea, podemos decirlo que es un breve sufrimiento. Es un breve sufrimiento. Por eso dice que esta leve tribulación momentánea, o sea, no es leve, una leve aflicción momentánea. ¿Por qué? Porque nuestra vida aquí en esta tierra es pasajera. Y entender esto, o tener esto presente, debe fortalecer al cristiano, pues a que no miremos solamente lo que podemos ver con nuestros ojos terrenales, las situaciones que vemos que posiblemente siempre las vamos a ver con ojos humanos, sino también que nosotros podamos ver por la fe. O sea, que podamos ver por la fe. Y si pudimos entender lo que leímos anteriormente en el versículo 13 con respecto al entendimiento que concierne la fe en el tiempo del Salmo y en el tiempo de Pablo, vemos que la fe va a generar una esperanza, pero cuando entendemos sin el velo que está puesta en la resurrección. Porque de hecho, si no fuese así, ¿qué esperanza pudiésemos tener? Entonces, por eso está puesta en la resurrección. Ahora, gracias a la convicción, obviamente, pues que vamos a compartir todos los cristianos por medio de la fe, nosotros pues vamos a seguir perseverando, y vamos a seguir pues obviamente
avanzando y como lo comienza Pablo, ¿verdad? En estos 3 puntos que estamos aclarando, dice, por tanto, no desmayamos, o sea, no nos vamos a desanimar, no nos vamos a desanimar, porque nosotros no vamos a estar mirando las cosas que se ven, sino vamos a estar también viendo por fe, vamos a estar viendo por fe las que ya sabemos que sucederán, que está en el versículo 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros también nos resucitará y nos presentará juntamente con vosotros. Bueno, mi hermano, por ahora entonces terminamos este capítulo 4 aquí y bueno,